La señorita, ¿sí? Oxigenar la sangre. El caballero, alguien que piense diferente. Ese es, el objetivo es que tiene que la célula ser oxigenada. Como vamos a ver, el objetivo fundamental es que las células del organismo tienen que ser adecuadamente oxigenadas. Y eso significa llevarle la cantidad de oxígeno que necesita y recogerle el producto metabólico denominado CO2. Ese es el objetivo fundamental. Como el de ustedes. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ser médico o tener un título? O tener un título. Porque si es un título, en la zángara te hacen uno como te gusta, con todo, con especialidad, con todo. Bueno, puede ser un médico y de repente un buen médico. Mejor un buen médico, no de repente. Un médico y un buen médico sería tu objetivo. Entonces tienes que estar pasando por todas estas clases, estudiando, matándote, etc. Eso sería el objetivo del sistema respiratorio, es oxigenar adecuadamente la sangre. Pero las células. Pero para oxigenar adecuadamente la sangre, no solamente tiene que ser el aparato respiratorio. Tiene que haber muchos sistemas. El otro importante es el cardiovascular. El cardiovascular. Que bombea, ¿qué cosa? Lo que va dentro del vascular. ¿Qué va dentro del vascular? La sangre. Entonces necesitas, mira, por lo menos el aparato respiratorio. Necesitas el corazón y los grandes vasos que tienen que circular en lo que lleva dentro, la sangre. Ya son por lo menos 3 elementos. Bueno, si quieren dentro del aparato respiratorio podemos contar el control de la respiración, pero también entra el sistema respiratorio, el sistema nervioso, porque es el que va a controlar todo finalmente. Entonces ya lo ven, por eso que yo el año pasado insistía que no estudiamos fisiología del aparato respiratorio, no. Estudiamos fisiología de la respiración y la respiración lo considerábamos un sistema, el sistema respiratorio. ¿Muy bien? Entonces, cuando ocurren diferentes procesos patológicos que dañan la fisiología normal de la respiración, va a ocurrir una enfermedad. Nosotros, estas enfermedades van a producir alteraciones de la fisiología y por eso que vamos a estar en fisiopatología. Estas alteraciones van a producir síntomas y signos. Eso lo van a estudiar el otro semestre. Síntomas y signos. Y el otro semestre van ustedes a aprender a agrupar estos síntomas y signos. ¿En qué cosa? En síndromes. ¿Por qué? Porque va a ser base para el diagnóstico etiológico. Una cosa es el diagnóstico sindrómico, otra cosa es el diagnóstico etiológico, porque en base al diagnóstico etiológico usted va a dar el tratamiento. Y a lo que el paciente le interesa, ¿qué cosa es? ¿Tu diagnóstico sindrómico le importa? No. ¿Tu diagnóstico etiológico le importa? Más o menos. ¿Qué cosa es lo que le importa? El tratamiento. Eso es lo que le interesa. Entonces, esto que tú pones en tu recetario, que arriba pones tu nombre, todo, médico, cirujano, cardiólogo, super especialista en esto, Harvard y todo eso, y pones abajo RP y pones el nombre del paciente y empiezas a indicar. Eso es lo que ese es el fruto de tu trabajo. Eso es lo que manda. Eso es los 8, 10, 12 años que te has quemado las pestañas, que has gastado un montón de plata, o tú o el Estado, quien gaste, pues se gasta plata.
¿no? Y termina en ese papelito. Entonces, ese papelito tiene que estar convencido el paciente de que eso tiene y eso tiene que cumplir. Porque aquí le vas a dar las indicaciones, todo. Imagínense ustedes ahora que vaya donde Walter Wong, que es uno que es el que expenden en la farmacia, ¿no? Y el paciente diga, oiga, ¿y esto para qué sirve? Para esto. Le están diciendo 10, no, dame 5 nomás. ¿Y esto para qué? Para eso. No, eso no merece. Imagínense. ¿Quién todavía está calificando nuestro trabajo? Un Walter Wong, entre comillas, que de repente empezó en la farmacia limpiando el piso. Pero como era educado, tiene su pinta y con chaleco se cree médico, lo pusieron a expender. Ah, caray, ya. No, yo estoy de blanco, estoy expendiendo. Ya me doy el lujo de calificar una receta. De decir, no, tome esto, haga esto. No, mucho, poco. Y usted, 14, 15, 20 años, termina su papel en las manos de un ignorante en la materia médica, que ni siquiera ha intentado ingresar a la universidad, que ni siquiera es. Bueno, entonces volvemos al asunto. Entonces vamos a tener aquí, el otro año ustedes van a estudiar el diagnóstico sindrómico, los síndromes. Si usted quiere un ejemplo, lo siguiente podría ser anemia. El síndrome anémico, este que está acá, el síndrome anémico, se va a caracterizar, por ejemplo, porque el paciente viene cansado, pálido, no puede hacer su trabajo, en algún caso viene con las uñas que se quiebran, el pelo que se le cae, ustedes todo lo ven todo pálido, todo eso, ¿bien? Anemia. ¿Y qué cosa es anemia? ¿Qué tiene por anemia, Anita? Disminución de los eritrocitos circulantes. Claro, También disminución de los eritrocitos en sangre. ¿Cuántos eritrocitos tienes tú? ¿Uno o dos? No. En realidad, la anemia se determina con la hemoglobina. Pues, la cantidad es normal en mujeres de 12 a 14 y en varones de 14 a 16 miligramos. Gramos por de decilitro. hemoglobina, Gramos por decilitro. ¿no? Por 100 centímetros cúbicos de sangre. Y si contamos el número de glóbulos rojos, los varones tienen más o menos 5 a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico y las mujeres un poco menos, ¿no? Que las mujeres son inferiores a los hombres, ¿no? Sí, pues tiene menos. ¿Es inferior o no? No, es por el... Es inferior, pues. Eso no lo pueden negar. Es de acuerdo al peso. Eso no lo pueden negar, pues. Son inferiores. ¿No ves? Ya está, ¿ves? Bueno, entonces, ese es el síndrome anémico. Y usted se ha diagnosticado solamente este síndrome anémico. Bueno, va bien. ¿Pero qué tratamiento le vas a dar? Síndrome anémico puede ser porque, por ejemplo, puede ser alguna de las chicas que tienen mucha menstruación. En vez de menstruar pocos días, 3, 4 días y en poca cantidad, más de muchos días, 15 y un montón de... O de repente tiene una hemorragia digestiva, ya sea alta, o sea, estómago, o colon, o cualquier... O de repente ha sangrado por algún sitio. Entonces esa pérdida de glóbulos rojos, o también puede ser porque su médula ósea no fabrica glóbulos rojos. Entonces miren, hay cuántas causas de esta anemia, de este síndrome anémico. Entonces usted tiene que determinar cuál es la causa de este síndrome anémico. O sea, la etiología. Es lo que yo le digo, diagnóstico etiológico, y usted tiene que combatir el diagnóstico etiológico. Porque si es un paciente, por una de las chicas, que tiene metrorragia, tiene que combatir por la metrorragia. La mandarás al ginecólogo para que haga un estudio de su ciclo menstrual, o por qué pues está sangrando tanto.
De repente, pues, porque la médula ósea no le funciona, lo mandarás al hematólogo para que le haga una biopsia y le haga un estudio de médula ósea, porque esa médula ósea no sintetiza glóbulo rojo. Entonces, eso es lo que quiere el paciente, ¿no? A alguien que no le funciona la médula ósea, no le vas a dar, pues, estrógeno, o le vas a regular su ciclo menstrual, ¿no? A un caballero, imagínate, que regularán su ciclo menstrual, ustedes no pueden, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso no camina. Entonces eso es lo que finalmente van a estudiar en toda esta carrera de medicina, es eso. El otro semestre viene el estudio de síndrome, ¿no? Y después diagnósticos etiológicos y tratamiento. Eso es lo que llega finalmente. Bueno, en cuanto a fisiología, fisiopatología de la respiración, entonces, estos procesos patológicos, por ejemplo, virus, bacterias, etcétera, todo pues, lo que después producir, va a alterar la fisiopatología en tres formas: obstructivo, restrictivo, vascular. Por eso se pone el proceso o alteración fisiopatológica, que lo vamos a ir describiendo ahora en esta etapa. Y si esto se agrava, vamos a llegar a un estadio que vamos a denominar insuficiencia respiratoria. Vamos a llegar a una estadio de insuficiencia. Y eso lo vamos a describir después cuando estamos en insuficiencia. Acuérdense que todo esto obstructivo y restrictivo generalmente conlleva lo siguiente. Escúchenme bien, va a conllevar a lo siguiente: a que esa relación que yo dije hace un momento, de cantidad de aire en este alveolo y cantidad de sangre al otro lado, se altere. El año pasado dijimos, ¿cuánto es la cantidad de aire que debe haber en los alveolos? ¿Cómo? 4. ¿Y cuánto debe haber de sangre al otro lado? 5. Como 5. Así. Ese es el objetivo de la respiración externa. Cuando aquí hay como 4 y al otro lado hay como 5 y la membrana esta es adecuada, va a haber un adecuado intercambio gaseoso, entonces la sangre va a ir bien. Por lo menos la sangre carga bien. Este se llama la relación ventilación-perfusión. 4 a 5, o sea 0,8. Es la relación normal ventilación-perfusión. ¿Muy bien? Aquí tenemos algunos síndromes que los he puesto yo. Estos no los tocamos nosotros ahora, los he puesto ahí por mencionar. No importa. Entonces, el primero en el proceso de alteración fisiopatológica que vamos a repasar es este que está aquí, que se llama obstructivo, y está señalando ¿qué cosa? La vía aérea. O sea, cuando las vías aéreas se obstruyen, llamamos obstructivo. ¿Qué cosa forman las vías aéreas? A ver, el caballero aquí de Barril. El año pasado lo hablamos, las vías aéreas. Empieza en, bueno, si quieres, en las fosas nasales y termina en bronquiolos terminales. Muy bien. Bronquiolos terminales. Ahí es donde terminan las vías aéreas. Ya después veremos cuál es la característica. El otro problema que vamos a ver es cuando no solamente el problema ahora es en la zona del aire, sino también en la zona de sangre. Los dos. Entonces lo vamos a llamar restrictivo. Y cuando el problema es en los vasos, lo vamos a llamar vascular. ¿Está claro? Entonces, cuando el problema es porque las vías aéreas no entra aire suficiente, llamaremos proceso obstructivo. Cuando el problema es la sangre, no llega sangre, alguna de estas cosas, le llamamos proceso vascular. Y cuando están fastidiados los dos, llamemos restrictivo. Ahora vamos a ir despacio en estas 4 clases teóricas que vamos a tener.
vamos a ir describiendo separadamente cada uno de los procesos. En la rotación anterior empecé por obstructivo, pero ahora voy a empezar esta rotación por vascular. Por eso es que hice este esquemita que está acá y fui adelantando, que en este es otro esquema que está un poquito al revés. Entonces miren ustedes, esto que está aquí, esta membrana interna que está acá, viene a ser este rojo que yo he dibujado hacia afuera. Este rojo. Entonces, este rojo, que tiene su núcleo aquí, vendría a ser una célula ¿qué? ¿Qué representaba el rojo ahí? Endotelio, el endotelio. Este rojo representa el endotelio. Y esta otra línea de aquí afuera, la que está afuera, vendría a ser el azul, está bueno, el azul que he graficado acá, y que su núcleo está acá, que vendría a ser el epitelio. Entonces, y entre ambos, ustedes ven que hay un pequeño espacio, y aquí en este espacio hay un poquito de colágeno. ¿Ese espacio cómo se llama? Espacio intersticial. En el caso de los alveolos pulmonares, hay una pequeña cantidad de colágeno en alguna de las zonas. Pero ustedes ven que es muy poco, ¿no? La gráfica se representa con muy poco. Ya ustedes saben que dentro del endotelio capilar que va, sangre. ¿Y qué cosa hay aquí afuera? Aire. ¿Y esto qué cosa es? Lo que ustedes bien dijeron, el hematosis o intercambio gaseoso. Esquema sencillo. Muy bien. Aquí tenemos otro esquema que más o menos trata de remediar esto que está acá. Aquí nosotros tenemos, miren, el capilar. Aquí tenemos el alveolo y aquí tenemos un espacio intersticial. Aquí, bueno, con otras siglas, el esquema viene a ser, aquí hay una presión de salida de líquido, que lo llamamos presión hidrostática, que depende del ventrículo derecho. ¿Ya? Yo le he puesto pH, aquí le he puesto presión capilar. ¿Ya? Hace que salga líquido, y otra fuerza que hace que regrese líquido. Aquí está pi, ahí sí ya coincidimos que pi es la presión oncótica que depende de la álbum. Pero queda una pequeñísima cantidad de líquido que sale por aquí, que tenemos la linfa. Y yo también he tratado de ponerlo ahí entre líneas punteadas, líquido linfático. Y más o menos para tener una idea, aquí sale como 10, regresa como 9 y aquí sale como 1. Mientras todo eso funciona, todo está muy bien. Hay un equilibrio. Entonces, ¿cuál es lo que primero puede alterarse en este sistema vascular? Cuando por alguna razón, a mayor salida de líquido hacia el espacio intersticial. Y este líquido se acumula solamente en el intersticio y lo llevamos a llamar edema intersticial. Y aquí tiene algunas características: flujo aumentado, ingurgitación perivascular, ingurgitación peribronquial, aquí peribronquial, y ensanchamiento intersticial. Bueno, y aquí miren la linfa que antes graficaba como entrecortado, aquí dice que está saliendo más líquido. Eso llamamos edema intersticial. Pero tenemos otro edema alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el líquido no solamente salió hasta al intersticio, sino está pasado a los alveolos. O sea que el líquido se metió aquí. ¿Se rompe el equilibrio? Claro, pues porque aquí ¿qué cosa debería haber? Aire. ¿Y ahora qué cosa hay? Líquido. Se me olvidó el intercambio, porque ya no hay intercambio. ¿No? Ya no hay intercambio. Entonces, miren aquí, el líquido atraviesa la membrana alveolo-capilar, acumulación de líquido,
puede haber hematíes, miren, tanto en la salida de líquido, ¿no?, de componentes, que hasta hematíes puede haber. ¿Todo está claro hasta ahí? ¿No? Entonces, seguimos. En el mismo esquema, ¿qué va a pasar acá? Aquí tenemos alguna descripción que da aumento del flujo linfático, que ya lo describimos, manguito perivascular y peribronquial, o sea, como se ensancha el líquido, aparece como un manguito. Ahorita vamos a ver en las radiografías qué es esta, y dicen que tiene poco efecto en la función pulmonar, poco efecto, o sea que el paciente no se le ve tan grave. De repente disneico, puede caminar, etcétera, ahí se mantiene. Pero en cambio, cuando el líquido se salió al alveolo, lo que tenemos, disnea severa y ortopnea. ¿Qué cosa es disnea? A ver, señorita, fuerte, fuerte. Puede ser dificultad para respirar. Otro sinónimo, otra cosa, señorita. ¿Sí? A ver. ¿También? ¿Y tú? ¿Ah? Ausencia de oxígeno. ¿Tú? Para ventilar, ¿no? La otra vez puede ser la sensación de falta de aire. El paciente generalmente no te dice, tengo dificultad para decir, me falta aire, doctor, me falta aire, no puedo respirar, me falta aire. Y el otro que está acá, que es otra manifestación clínica, ¿qué cosa es esto? Ortopnea o ortopnea, ¿qué es? Ajá, muy bien. Todo es que me echo, me falta aire, mejor me siento. Y como tengo que dormir, con una almohadita ya más o menos. 2 almohaditas, 3 almohaditas, hasta que duermo sentado. Y se llama ortopnea. ¿No? Y eso le van a explicar bien el próximo semestre por qué. ¿No? Una de las razones, porque cuando uno se echa, la sangre regresa más fácilmente al corazón. Entonces, puede ser una ortopnea, por pulmones o por corazón. Es decir, que el corazón no puede manejar la cantidad de líquido que le llega y entonces tiene el problema. ¿Muy bien? Entonces tenemos expectoración rosada y espumosa. Obviamente, porque si el líquido se sale hasta acá, y no solamente es agua lo que se sale, ¿qué cosa tiene la sangre? No solamente es agua, también se van a salir las proteínas, entre ellas la albúmina, y se van a salir los glóbulos rojos. Entonces, si se sale la albúmina, ¿qué aspecto tiene el esputo? Como un batido de huevo, espumoso. Y si sale glóbulos rojos, lo va a empezar a teñir por el rosado, por la presión. Y si es rojo, pues no siempre teñido rosado. Opacidad marcada en rayos X, pero hipoxemia severa. Ahora vamos a repasar qué cosa es hipoxemia. ¿Y tú por qué no te sientas? ¿Te estás castigando tú mismo? ¿Por llegar tarde? Allá, pero ponte por acá, pues. Ahí al costado tu compañero que no te va a morder, o si la vas a morder. O si quieres que te muerda, tú le dices. Ahí tienes sida si quieres. Bueno. ¿Qué cosa es hipoxemia severa? Emia, ¿qué cosa es? Sangre. Hipo, bajo oxígeno de sangre. Este es el término. Emia, sangre. Hipo, bajo. Hipo o emia, bajo oxígeno de sangre. Hipoxemia. Ahí está, severa. ¿No? Entonces, aquí tenemos, miren este problema. Volvemos a repetir, miren ustedes, el edema intersticial solamente es alrededor del capilar, el líquido se acumula alrededor del capilar, que no es muy severo. Pero cuando es muy severo y se mete el líquido al alveolo, entonces tenemos el edema intersticial. Entonces tenemos aquí, ¿qué cosa es edema pulmonar? A ver, ayúdame a leer. ¿Tú sabes leer? Por favor. Yo no. Acumulación anormal de líquido en los espacios extravasculares y
en los tejidos pulmonares. Muy bien, acumulación anormal de líquido. Sigue. Complicación importante de enfermedades pulmonares y cardíacas. Y cardíacas. No solamente por problemas pulmonares, el corazón también. Esta ortopnea, como le dije hace un momento, no solamente por problemas respiratorios, sino también cardíacos. ¿Sigue? Potencialmente mortal. Potencialmente mortal. ¿Ya hablamos de fisiopatología cardíaca? ¿Quién les enseña ahora? Porque han enseñado al doctor Gardolelis, creo, como el doctor ¿Quién es que lleva ahora? Chávez. No me acuerdo de Chávez. Aquí tenemos. Miren, esta es la radiografía, las líneas de Kegel son estas líneas. Ahí está marcado. No, esto lo van a aprender en radiología, lo van a ilustrar. Y el otro que decíamos, opacidad marcada, mira. Opacidad marcada en los casos de edema alveolar. Opacidad marcada. Patrón alveolar. Bueno, entonces aquí tenemos algunos mecanismos por la que puede suceder esto. A ver, tenemos, primero, aumento de la presión hidrostática capilar. Permítame volver a este esquemita. Presión hidrostática. ¿Por qué razón sale más líquido que el que debería salir? Ahí tenemos las causas. Infarto del miocardio, estenosis mitral, sobrecarga de líquido, enfermedad pulmonar venosuccinta. O sea, por ejemplo, miren, no solo aumenta la presión, puede ser porque la fuerza del ventrículo aumentó, sino también porque se atoró medio por la salida por acá. Si se atora el drenaje venoso, también hay. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en la estenosis mitral. Ustedes, la mitral es la válvula que está entre ¿dónde? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que esa sea la válvula. Si yo la abro, ustedes salen normalmente bien. Vamos a suponer que yo agarre y abra nomás solamente un poquito. Entonces ustedes para salir, ¿qué tienen que hacer? De repente salir así de perfil, ¿no es cierto? Y se va a demorar. Así la sangre también cuando está ahí este fenómeno que tenemos acá, estenosis mitral, entonces por alguna enfermedad que tenemos la enfermedad reumática, que hace que la válvula que funcione bien así, que no ve, si no se abre así, no, así no me se abre, y por ahí hay. Entonces todo este drenaje de sangre se dificulta, entonces presión dentro de él. Aumento de la permeabilidad capilar, o sea, con lo que le dije hace un momento, por alguna razón deja pasar más líquido que el que debería pasar. Ahí tenemos algunas causas, toxinas, etc. Reducción del linfático, del drenaje linfático. Ajá. Los linfáticos cumplen su función, drenan 0,1, pero si no lo drenan, se acumula. Por ejemplo, los linfomas que obstruyen se drenan. Linfangitis carcinomatosa, etc. Disminución de la presión intersticial, o sea que aquí hay una presión normal del líquido y no está descrito muy claramente, y esto ocurre por ejemplo con la evacuación rápida de un derrame pleural. ¿Qué significa derrame rápido de un derrame pleural? Uno tiene líquido en el espacio pleural y si usted lo drena muy rápidamente puede ocurrir este fenómeno. ¿No? Ya van a aprender en algún momento cuando tenga usted un paciente con líquido en los pulmones, ya sea pus, ya sea sangre, ya sea lo que sea que tenga ahí, cuál es la técnica de drenaje que van a enseñar, ¿no? Pero si usted lo drena muy rápido puede ocurrir eso, ¿no? Generalmente se drena en 24 horas, la técnica ya les van a decir. Disminución de la presión coloidosmótica, o sea, las hipoalbuminemias. Cuando este pi disminuye. Cuando este pi disminuye, entonces tenemos este problema. Y por último, algunas de causas que no se saben, como por ejemplo esto de edema de grandes alturas. Bueno, eso ya son, cuando lleven neumología ya aprenderán a hablar. Pero en línea, a grosso modo, en fisiopatología lo que nos interesa es esto que está acá.
la causa. Aquí tenemos estenosis mitral. Normalmente cómo debe abrir la válvula mitral, y debido a la enfermedad reumática, miren cómo está, ya no puede abrir. Aquí tenemos la enfermedad vascular, miren, este es el capilar, y miren cómo el líquido se ha acumulado alrededor del capilar. Este es otro corte histológico, miren, donde debería haber todo lleno así como panales de abeja, así. Pero no, sin embargo, todo está lleno de líquido. Todo lleno de líquido. ¿Y qué cosa es lo que pasa en las enfermedades vasculares? La relación entre el porcentaje de la capacidad pulmonar total versus la presión es esta de rojo. Y por ejemplo, en la bala, en el enfermero se desplaza la curva hacia abajo de la derecha con este criterio. Desplazamiento de la curva presión-volumen abajo y a la derecha. Enfermedad valvular reumática. También ocurre distensión pulmonar disminuida. Como está lleno de agua, ya no se distiende bien. Aumento de la resistencia en las vías aéreas. Inclusive puede haber líquido en lo que llamamos vías aéreas. Líquido en las vías aéreas. Y puede haber broncoconstricción por irradiación o manguito peribronquial. Vamos a, recuerden el punto 3 y el punto 4, qué ocurre cuando hablamos de procesos obstructivos. Bueno, ¿qué cosa conlleva todo esto? Alteración del intercambio gaseoso. Alteración del intercambio gaseoso. Dijimos momento que el edema intersticial casi pasa desapercibido, no es muy severo. En el edema alveolar la hipoxemia es severa, ¿no? Por alteración de la relación ventilación-perfusión. Por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio hay una hipoperfusión pulmonar. El PCO2 se puede mantener normal o bajo dependiendo del grado de ventilación. ¿No? Sería bueno que para la próxima recordemos qué cosa era ventilación. Ahora también lo vamos a repasar, pero qué cosa es ventilación, de acuerdo al grado de ventilación. ¿No? Miren el espacio y cómo es cuando hay edema. Miren la dificultad que tiene que haber. Ahí está, edema pulmonar de gran amplitud. ¿Qué otra causa puede producir alteración de que no venga sangre por ahí? Ajá, de repente en este mismo esquema nos puede servir un émbolo. ¿Qué cosa es un émbolo? Algo que va a obstruir el vaso. Si yo, por ejemplo, me agarro y me pongo una inyección de aire, pongo una inyección de aire a partir de ustedes en la vena, ese aire produce, es un émbolo, y va a tapar un capilar, o una arteriola, una arteria, lo va a tapar dependiendo del tamaño de la pelota. Mira, ¿por qué es aire? Sí, pues aire. Y el aire tapa. No, después se reabsorbe, pero el aire tapa. Entonces, ¿qué cosa es embolia pulmonar? Aquí tenemos alguna, a menudo prevenible, potencialmente fatal. Los pequeños émbolos son inadvertidos. Trombos de venas profundas de miembros inferiores. Ahí vamos a ver qué cosa es esto. Cuando ustedes tienen a un paciente que sufre de varices de miembro inferior, ¿saben qué es varices de miembro inferior? ¿No? Ustedes han visto algunas personas, bueno, los hombres como usamos pantalón o cuando estamos en shorts y tenemos varices, van a ver que las venas, por ejemplo, como las tengo yo, pues más o menos como una salchicha, ¿no es cierto? En las damas, cuando están con falda, también usted ve que tiene como una salchicha, porque ya van a estudiar la fisiopatología de las varices de miembros inferiores. Por ejemplo, una de las causas de esto es el embarazo, ¿no? Sí, pues, ya se te hinchan las piernas, ¿no es cierto? ¿No? Pero ¿cuál es la causa? Ya que tenemos un caso acá. Lo que pasa es que el útero presiona un poco las venas que vienen por acá, que suben y se juntan acá para la cava inferior. El útero las aplasta un poco, entonces la sangre no puede fluir muy bien. Entonces las venas, las piernas empiezan a hincharse. Igualito que acá, si tú fastidias
el retorno de esto de acá, esto se congestiona. ¿No es cierto? Igualito sucede. Ahora bueno, todavía está muy chiquito de repente. ¿Cuánto tiempo tiene? 6 meses. Entre 28, entre 7 meses, ¿no? De repente cuando ya está más grande, de repente, bueno, en todos los casos, ¿no? ¿Ves una de las razones? En el caso mío no es por embarazo, obviamente. En el caso mío es porque, bueno, yo no tengo de familia, mi papá también tenía estos problemas de las válvulas venosas. Las válvulas se rinden y entonces ya no puede subir la sangre adecuada, ¿no? Bueno, pues, en mi caso, por ejemplo, si yo o cualquier otro paciente que tiene que estar postrado en cama mucho tiempo, entonces la sangre no circula adecuadamente por estas venas varicosas y tiende a formar coágulos. Y cuando este coágulo se desprende, obviamente de la vena va a subir, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón y plata, está pumpeando. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que hacer nosotros es que vendar las piernas a los pacientes, para que la sangre circule por adentro y entonces no ocurre, ¿no? Entonces, ¿a qué contribuye esto? Por ejemplo, estas venosas como la varices, cuando hay hipercoagulabilidad de la sangre, como por ejemplo en la policitemia vera, en la drepanocitosis, o cuando hay inflamación de las venas, como en el caso de las flebosis. Eso sería la segunda razón, por ejemplo, número 2. La primera es la alteración, ¿cuál es? El edema pulmonar. 2, embolia pulmonar. Y aquí tenemos algunas características de la embolia pulmonar. Vasoconstricción activa inicialmente, en los animales se debe a esto. En humanos no se sabe cuál es la causa. Si es grande la obstrucción, ocurre todas estas cosas. Si es grande la obstrucción, hipertensión diastólica final, arritmia cardíaca, insuficiencia tricuspide. Puede haber edema pulmonar e hipertensión seria a medida que se resuelve el émbolo, ¿no? El émbolo, si es un émbolo de coágulos, usted sabe que existe un sistema entre nosotros que elimina los coágulos, ¿no? Cuando uno tiene un moretón acá, te golpeas, ¿qué aparece? Un moretón. ¿Qué es un moretón? El golpe te ha producido rotura de capilares, ha habido extravasación de sangre, ¿no? Y entonces la sangre se ha coagulado fuera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso nos quedamos con el moretón toda la vida? No. Se va reabsorbiendo el sistema fibrinolítico, la cuarta etapa de la hemostasia, fibrinolisis, hace que desaparezcan los moretones. Muy bien. Tenemos algunos mecanismos de embolia pulmonar. La ventilación pulmonar se reduce por disminución de la PCO2, por broncoconstricción, reducción de ventilación innecesaria y por ende espacio muerto fisiológico. Esto lo vamos a repasar un poquito más cuando tengamos el esquema adecuado. Edema hemorrágico y atelectasia posible por no producción de surfactante, y en el ser humano generalmente la producción es parcial, ¿no? Y lo que se altera pues es el intercambio gaseoso, ¿no? Termina siempre en el intercambio gaseoso. El PCO2 puede mantenerse, como dijimos hace un momento, dependiente de la ventilación. Y aquí con esto terminamos esta primera parte, como para que vean, miren, cuando ustedes dan a respirar aire con xenón 133, miren cómo los dos pulmones se grafican bien. En cambio, cuando ocurre algún proceso obstructivo de las venas, entonces miren, ponen albúmina, magnesio, y ven ustedes que por lo menos falta el óvulo de acá. Falta eso. Aquí el corazón se ve un poco grande, de repente tiene cardiomegalia, ¿no? Pero aquí bueno, y ya con esto cerramos estas enfermedades vasculares. Entonces hay alteración del flujo sanguíneo, entonces la relación ventilación-perfusión se altera. Hay más sangre que aire.
causas, ya hablamos de causas, y la manifestación más importante es hipoxemia. Y como prueba confirmatoria lo que está aquí, la gammagrafía o centriograma de pulmón. Hasta ahí terminamos la parte vascular, descansamos un ratito y vamos a repasar otro paso. ¿Está bien? Y creo que tenemos que mudarnos porque creo que el aula lo va a ocupar a las 9, me ha dicho la señora María.